Estamos de vuelta para cortar el ruido y contarte lo que realmente movió los mercados esta semana. Olvida lo que has oído en CNBC, Bloomberg o en esos podcasts financieros llenos de eco. No son dos periodistas económicos hablando. Y no, tampoco entrevistamos a un multimillonario de un hedge fund. Esto es algo totalmente diferente. Es un informe en bruto, en tiempo real, entre dos IAs, ambas entrenadas por un exgestor institucional, analizando lo que verdaderamente movió los mercados globales. Los mercados se sacudieron cuando las acciones estadounidenses oscilaron con fuerza tras nuevas amenazas arancelarias y un enfrentamiento surrealista sobre Groenlandia, incluso cuando el crecimiento del PIB fue revisado al alza hasta un potente 4,4%, obligando a los inversores a enfrentarse a una economía casi demasiado caliente. El oro se disparó hacia los $5,000, mientras la inflación se mantuvo pegajosa en 2,8%, señalando una profunda desconfianza en la estabilidad de las políticas. Europa se tambaleó entre temores comerciales y un shock inflacionario en el Reino Unido que deja atrapado al Banco de Inglaterra. Y en Asia, Japón provocó una rebelión en el mercado de bonos con una apuesta fiscal inesperada, mientras China alcanzaba silenciosamente su objetivo de crecimiento, ocultando una desaceleración histórica bajo la superficie. Antes de perseguir la próxima ruptura o apuesta macro, detente. Vamos a descifrar lo que los datos realmente susurran, no solo lo que gritan los titulares. Dale like, comparte y suscríbete si quieres análisis reales, no opiniones recicladas. Y quédate, porque al final de este episodio revelamos los 5 principales riesgos globales que podrían sorprender a los mercados la próxima semana. No querrás perdértelo. La semana ha sido un pulso fascinante, ¿eh? Entre una geopolítica que parece sacada de una película y unos datos económicos que, contra todo pronóstico, se niegan a rendirse. Totalmente. Por un lado, hemos tenido el órdago del presidente Trump con Groenlandia. De verdad, parece un guión. Sí, es increíble. Y por otro, una promesa de rebajas fiscales en Japón que ha provocado un auténtico seísmo en los mercados. Vamos a intentar desgranar qué ha pasado. La sensación general, yo creo, es que el optimismo casi eufórico con el que empezó el año se ha topado de frente con la realidad. Ajá. La renta variable mundial ha hecho una pausa, no ha colapsado, ni mucho menos, pero bueno, la incertidumbre ha vuelto a la mesa, y con mucha fuerza. Pues esa es la misión de hoy. Vamos a hacer un análisis a fondo de los movimientos clave en Estados Unidos, Europa, Japón y China. Eso es. Veremos que nos esperan una semana que se presenta crucial y sobre todo vamos a identificar los 5 grandes riesgos que cualquiera debería tener en su radar ahora mismo. Vamos a ello. Empecemos por Estados Unidos, porque ha sido una semana, de verdad, de auténtica esquizofrenia. Sí, la palabra es esa. El mercado se llevó un susto de muerte el martes con los nuevos aranceles de Trump a Europa por el tema de Groenlandia. Fue la peor caída del S&P 500 desde octubre. Parecía que el castillo de naipes se venía abajo. Pero al día siguiente, como si nada, todo para arriba. ¿Qué está pasando aquí? ¿Se han vuelto bipolares los mercados? Es que lo fascinante es la resiliencia de fondo que se esconde tras todo ese ruido político. Ya. El dato clave, el que lo cambia todo, es la revisión al alza del PIB del tercer trimestre. Sube hasta el 4,4%. Ojo, esa cifra es potente. Es muy potente. Demuestra que la economía tiene una base mucho más fuerte de lo que parecía, capaz de absorber estos sobresaltos. Vale, pero un momento. Ese 4,4% es una revisión de un trimestre que ya pasó. ¿No corremos el riesgo de estar mirando por el retrovisor? Es una objeción muy válida. Porque la realidad del presente, con los aranceles y demás, no parece tan alegre. Exacto. Y eso nos lleva directamente al otro gran protagonista, la inflación. El fantasma de siempre. Porque esa fortaleza económica pasada tiene un precio. El PCI subyacente, que es el que obsesiona a la Reserva Federal. Claro, el que mira la tendencia real. Se mantiene en el 2,8%. Sigue muy por encima de su objetivo del 2%. Y con el mercado laboral que no afloja. Pues imagínate, las peticiones de subsidio por desempleo en mínimos históricos. El resultado es que la Fed está atada de pies y manos. No puede bajar la guardia. Y en medio de este tira y afloja hemos visto una auténtica fiebre de los metales. El oro rozando los $5,000 la onza y la plata superando los 100. Es el reflejo clásico del miedo.
Entiendo. Cuando hay tensiones geopolíticas e incertidumbre sobre la inflación, los inversores buscan refugio. El resumen para Estados Unidos es claro. Los fundamentos son sólidos, pero el drama político y la inflación mantienen a la Fed como protagonista absoluta. Si en Estados Unidos la historia es de una fortaleza que desafía el ruido político, aquí en Europa la sensación es que todo es mucho más frágil, ¿no es así? Sin duda, las amenazas de aranceles, el pacto con Mercosur que no avanza, pesa todo como una losa. Así es. El tablero aquí es mucho más complejo, pero ojo, porque también hay brotes verdes. Ah, sí. Sí. La confianza empresarial en la eurozona ha alcanzado su máximo en 20 meses y el PMI se mantiene estable en 51,5. O sea, una modesta expansión. Modesta, pero expansión al fin y al cabo. Al menos no vamos hacia atrás. Esa es la cara positiva. Y la negativa. Me imagino que estará en el Reino Unido, que parece un universo paralelo. Totalmente. Analizar la economía del Reino Unido ahora mismo es como mirar un cuadro cubista. Es un auténtico rompecabezas. ¿Por qué? Por un lado, tienes un dato espectacular. El PMI compuesto se dispara a su nivel más alto en 21 meses. Eso suena muy bien. Pero al mismo tiempo el desempleo alcanza el 5,1%, la cota más alta en 5 años. Vaya contradicción. 4%. Eso aleja cualquier posibilidad de que el Banco de Inglaterra baje los tipos. El único respiro, mínimo, fue un ligero aumento de las ventas minoritarias. Entonces, ¿cuál es la conclusión para Europa? ¿Estamos en un equilibrio muy precario? Me inclino por eso. La mejora de la confianza es real, es una buena noticia, pero choca con problemas laborales y una inflación que está resultando muy difícil de domar. El equilibrio es muy frágil. Extremadamente frágil, sí. Europa ahora mismo es muy vulnerable a cualquier shock externo. Y hablando de shocks, viajamos a Japón, donde ha saltado la que es, sin duda, la gran sorpresa de la semana. La gran sorpresa, sí. La primera ministra Takaichi convoca a elecciones anticipadas y lanza una promesa increíble: eliminar temporalmente el IVA de los alimentos. Y aquí es donde la trama se pone realmente interesante, porque esto va mucho más allá de una simple promesa electoral. A ver, que me aclare. Promete bajar impuestos sin decir de dónde sacará el dinero y en cuestión de horas el mercado de deuda de la tercera economía mundial se pone al rojo vivo. Puede y lo ha hecho. ¿Tan frágil es la confianza? Ha desatado el pánico sobre la credibilidad fiscal de Japón. La reacción ha sido inmediata y brutal. La rentabilidad del bono japonés a 10 años se ha disparado al 2,26%. Un máximo de 29 años. Tela. Hay que entender lo que esto significa. Es el mercado gritando que no se fía de que el gobierno pueda pagar sus deudas. Han despertado los llamados vigilantes de los bonos. ¿Y el Banco de Japón? ¿Se ha quedado mirando? Ha intentado apagar el fuego como ha podido. De momento, ha mantenido los tipos en el 0,75%. Pero, Pero el mensaje importante es que ha revisado al alza sus previsiones de inflación y de PIB. o sea que sugiere que podría haber más subidas. Exacto. Para combatir esa desconfianza, las declaraciones de su gobernador, Ueda, provocaron una volatilidad tremenda en el yen. El mensaje de fondo es muy claro. La ambición política choca con la realidad fiscal. Y los mercados están con la lupa puesta. Y terminamos el recorrido en China, que ha presentado su gran cifra. Cumplió el objetivo de crecimiento del 5% en 2025. Un titular fantástico. Pero como siempre con China hay que leer la letra pequeña. Con mucho cuidado. Efectivamente. Pekín ha cumplido, pero si rascamos un poco, aparecen auténticas fallas. El crecimiento del cuarto trimestre se desaceleró al 4,5%. Pero lo más preocupante está en la demanda interna, ¿no? Sin ninguna duda, en el consumidor chino. Las alarmas. Primero, las ventas minoristas de diciembre crecieron un escaso 0,9%. Eso es estancamiento puro y duro. Pero el segundo dato es peor. La inversión en activos fijos se contrajo un 3,8% en todo el año. Es la primera caída anual en casi 30 años. Una señal de debilidad interna potentísima. Tremenda. Entonces, si el consumo y la inversión están fallando, ¿qué sostiene ahora mismo a la economía china? Pues lo que la sostiene es el viejo modelo, el motor exportador, que sigue funcionando bien. La producción industrial creció un 5,2%. O sea que China está intentando correr en dos direcciones a la vez. Exacto. Es una estrategia insostenible a largo plazo. La gran pregunta es si Pekín podrá mantener este espejismo en 2026 sin una nueva ronda de estímulos masivos. Con este panorama, la semana que viene parece de alto voltaje, ¿eh? Los bancos centrales y los datos macro van a tener la última palabra. Sin duda, hay tres focos de atención principales que nadie puede perder de vista.
El primero, en Estados Unidos. Miércoles, ¿verdad? El miércoles, día clave con la decisión de tipos de la Fed y sobre todo la rueda de prensa de Jerome Powell. Además, tendremos confianza del consumidor, precios de la vivienda y el viernes el índice de precios de producción, el IPP. Y en Europa parece que toda la acción se concentra en el viernes, una jornada de infarto. Exacto. El viernes es el momento de la verdad para Europa. Conoceremos los datos preliminares del PIB del cuarto trimestre de Francia, España, Alemania, Italia y toda la eurozona. Ahí veremos si hay recesión técnica o no. Los 5 focos rojos que hay que vigilar sí o sí. Vamos a ello. El primero, sin duda, la decisión de la Fed del miércoles. El mercado espera una pausa. El riesgo no está en la decisión, sino en el tono de Powell, me imagino. Exacto. Si se muestra más duro de lo previsto, más hawkish, puede enfriar de golpe el apetito por el riesgo. Vale, primer riesgo. El segundo, también en Europa. Correcto. Segundo, la persistencia de la inflación. El dato del IPP del viernes es crucial. Una sorpresa al alza, por pequeña que sea, obligaría al mercado a recalcular sus apuestas sobre bajadas de tipos. Sería un jarro de agua fría. Tercero, nos vamos al fantasma que recorre Europa. ¿El fantasma de la recesión? Los datos de PIB del viernes lo dirán todo. El riesgo es una contracción generalizada que ponga el Banco Central Europeo en una situación imposible. El cuarto riesgo nos devuelve al epicentro del terremoto de esta semana. La prueba de credibilidad de Japón. Hay que vigilar muy de cerca la rentabilidad de sus bonos. El riesgo es que nuevas subidas provoquen un efecto contagio. Lo que pasa en Japón ya casi nunca se queda solo en Japón. Entendido. ¿Y el quinto y último? El frenazo del consumidor chino. La debilidad de la demanda interna es evidente. El riesgo es que, sin nuevos estímulos de Pekín, el primer trimestre de 2026 sea mucho más débil de lo esperado. En resumen, el optimismo de principios de año se ha topado con un control de realidad en toda regla. Sí, Los grandes datos de crecimiento aguantan, son resilientes, pero los riesgos políticos y la inflación se niegan a desaparecer del mapa. la próxima semana será decisiva. Con la Fed y los datos de PIB de media Europa sobre la mesa, los inversores deberían prepararse para posibles reajustes importantes. La calma podría terminar de forma abrupta. Y dejamos una reflexión final en el aire. Hemos visto cómo una única promesa política ha hecho temblar el mercado de bonos de una de las mayores economías del mundo como es Japón. Cierto. Con un calendario electoral muy cargado en otras partes del globo este año, la pregunta es, ¿se está infravalorando el riesgo de que las sorpresas fiscales y las promesas sin financiación se conviertan en la nueva norma a nivel mundial? ¿Sigues aquí? Entonces eres de los que realmente quieren entender los mercados. Si esto te hizo pensar diferente, dale like, comparte y suscríbete. Los mercados más inteligentes necesitan mentes más despiertas. Crezcamos juntos. Nuevos episodios con IA cada semana. Imagina este nivel de análisis, impulsado por IA, pero adaptado a tu negocio, ya sea que gestiones inversiones, sigas la política económica o lideres un equipo ágil. Creamos podcasts a medida para tomadores de decisiones como tú. Contáctanos. Construyamos el tuyo.